Existe una idea inquietante que aparece repetida en antiguos textos de demonología. Una idea que durante siglos fue discutida por ocultistas, exorcistas y estudiosos del mundo espiritual. La idea de que un demonio puede ser atrapado, no destruido, no expulsado, sino encerrado. Encerrado dentro de algo físico, un objeto, una reliquia, incluso un cuerpo. En algunos grimorios medievales se habla de estos métodos como prisiones espirituales, que son contenedores creados mediante rituales y símbolos destinados a confinar entidades que no podían ser destruidas. Según estos textos, ciertos demonólogos pues creían que algunas entidades no podían ser eliminadas por completo, pero sí podían ser selladas, atrapadas dentro de algo material, incapaces de escapar mientras el sello permanecía intacto. Estas ideas aparecen en manuscritos antiguos, leyendas oscuras y relatos que han sobrevivido durante siglos. Historias que hablan de objetos que no deberían ser abiertos, reliquias que nadie se atreve a tocar y lugares donde algo supuestamente sigue encerrado. Pero la pregunta es inevitable. Si estas historias tienen algo de verdad, ¿cuántas de esas prisiones podrían seguir existiendo al día de hoy? ¿Qué te parece, amigo, si esta noche escribimos una página más en este diario paranormal? Desde hace siglos, las culturas humanas han intentado comprender y controlar algo que parecía escapar completamente a la lógica del mundo material. Las entidades que, según numerosas tradiciones religiosas y ocultistas, habitaban más allá de la realidad visible. En diferentes épocas, culturas han descrito con muchos nombres: demonios, espíritus oscuros, entidades del abismo, o sea, sombras que, según algunos textos, existían incluso antes de que el mundo fuera como lo conocemos. Durante muchos años, la forma más común de enfrentar a estas entidades era mediante rituales de expulsión, ¿verdad? Oraciones, exorcismos, ritos religiosos destinados a expulsar al espíritu intruso de un lugar o de un objeto, más incluso de personas. Pero dentro de ciertos círculos de estudio demonológico empezó a surgir una idea inquietante, una posibilidad que algunos consideraban extrema, pero necesaria. ¿Qué pasaba si una entidad no podía ser expulsada? ¿Qué ocurría si el demonio simplemente se negaba a abandonar el mundo humano? Algunos manuscritos medievales mencionan casos en los que los rituales de expulsión fallaban repetidamente. La entidad parecía resistir, parecía aferrarse al lugar donde había sido invocada o al cuerpo donde había encontrado refugio. Fue entonces cuando algunos demonólogos comenzaron a considerar una alternativa mucho más peligrosa. Si no podían destruir a la entidad, si no podían expulsarla, pues tal vez podían confinarla, encerrarla, no eliminarla, sino atraparla dentro de una prisión espiritual. Mire, la idea puede parecer extrema, sí, lo sabemos, pero en el contexto de la demonología medieval, pues tenía cierta lógica. Muchos demonólogos, ellos creían que ciertas entidades no pertenecían completamente al mundo físico, por lo tanto, destruirlas era casi imposible.
Pero lo que sí podía hacerse, según estas teorías, era limitar su influencia, restringir su movimiento, crear barrera que les impidiera escapar. Y allí es donde aparecen los primeros registros de algo que los textos llaman círculos de contención, símbolos trazados en el suelo, figuras geométricas cargadas de significado. O sea, sellos antiguos diseñados para atar espiritualmente a una entidad al lugar donde había sido invocada. Según estos manuscritos, el demonio quedaba atrapado dentro del círculo ritual, ¿va? Incapaz de cruzar la barrera simbólica creada durante el ritual. Pero este método pues tenía un problema. El círculo solo funcionaba mientras el ritual permaneciera intacto. Si alguien rompía el símbolo, o si el círculo se borraba, si el sello se dañaba, la prisión desaparecía y la entidad quedaba libre. Por esa razón, algunos demonólogos pues comenzaron a buscar una solución un poco más permanente, algo que no dependiera de un dibujo en el suelo, algo que pudiera transportarse, ocultarse y mantenerse sellado durante años. Fue entonces cuando surgió una teoría aún más inquietante: la posibilidad de transferir esa prisión espiritual a un objeto físico. Según ciertos grimorios, mediante rituales muy complejos, era posible obligar a la entidad a abandonar el círculo ritual y entrar en un contenedor preparado previamente. Un objeto diseñado específicamente para actuar como cárcel, que podría ser una caja tallada con símbolos, una figura de metal, una reliquia marcada con sellos rituales. El objeto se convertía entonces en algo más que un simple artefacto. Se convertía en un contenedor espiritual, amigos. O sea, una prisión. Una prisión que, según las descripciones de algunos textos, debía mantenerse sellada, porque dentro de ella seguía existiendo algo que, según esos relatos, no estaba dormido, no estaba destruido, simplemente estaba encerrado. Y según algunos demonólogos, eso podía ser incluso más peligroso, porque una entidad atrapada dentro de una prisión espiritual no desaparecía, solo esperaba, se llenaba de odio, esperaba el momento en que alguien cometiera un error, en el que alguien rompiera el sello, o en que alguien, por pura curiosidad, decidiera abrir aquello que nunca debió ser abierto. Si la teoría de prisiones espirituales es correcta, entonces existía una consecuencia inevitable. Las entidades que habían sido confinadas pues tenían que estar en algún lugar. No desaparecían, no eran destruidas. Simplemente eran encerradas dentro de algo físico. Y según algunos textos de demonología ceremonial, ese algo podía ser casi cualquier objeto, siempre y cuando fuera preparado correctamente durante el ritual. Los grimorios antiguos mencionan que el contenedor debía cumplir ciertas condiciones, que tenía que ser un objeto capaz de mantener el sello espiritual intacto durante mucho tiempo. Por esa razón, muchos rituales describen el uso de materiales muy específicos: madera tallada con símbolos rituales, cajas reforzadas con metales forjados de una manera especial, reliquias marcadas con sellos sagrados, incluso pequeñas esculturas o figuras diseñadas para actuar como contenedores espirituales.
Miren, el principio era simple, o sea, al menos en teoría, ¿eh? Durante el ritual de invocación, la entidad era obligada a manifestarse dentro de un círculo de contención. Una vez atrapada, dentro del círculo, ¿verdad? El demonólogo realizaba una serie de invocaciones y sellos destinados a romper la conexión de la entidad con el espacio que ocupaba. Después, mediante palabras, rituales y símbolos grabados en el objeto previamente preparado, el demonio era forzado a trasladarse al interior del contenedor. O sea, era en esencia una transferencia. La prisión espiritual pasaba del círculo ritual al objeto físico, ya lo vimos. Y a partir de ese momento, el objeto dejaba de ser simplemente un objeto. Se convertía en algo completamente distinto. Una prisión. Pero según algunos textos, el verdadero problema comenzaba después del ritual. Porque el contenedor tenía que permanecer sellado permanentemente. Los grimorios advierten que el objeto debía ser protegido por múltiples capas de símbolos. Sellos grabados, oraciones, rituales, incluso advertencias escritas para cualquiera que lo encontrara en el futuro. Porque el riesgo era siempre el mismo, que alguien en algún momento decidiera abrirlo. Algunos manuscritos mencionan que los demonólogos que practicaban estos rituales eran extremadamente cuidadosos con el destino final de esos objetos. O sea, no los conservaban cercas, no los mostraban. Muchos eran enterrados en lugares remotos y secretos. Otros eran ocultados dentro de templos o estructuras muy antiguas. Y algunos, según ciertas historias, eran guardados en monasterios donde nadie podía tocarlos. Pero con el paso del tiempo, los registros se perdían. Las advertencias desaparecían. Los lugares donde estos objetos habían sido ocultados quedaban olvidados. Y siglos después, lo único que quedaba era un objeto extraño, sin explicación aparente. O sea, una caja sellada, una figura cubierta de símbolos, un artefacto que parecía antiguo, pero que nadie sabía realmente para qué había sido creado. En algunos relatos, cuando estos objetos eran descubiertos, quienes los encontraban notaban algo inquietante. O sea, el objeto parecía diferente, digámoslo así. No necesariamente aterrador, pero sí cargado de una presencia difícil de explicar. Entonces, algunas personas decían sentir incomodidad al estar cerca. Otros hablaban de sueños extraños después de haberlo tocado. Y en ciertas historias, cuando alguien ignoraba las advertencias grabadas en el objeto y decidía abrirlo, miren, las consecuencias no eran inmediatas. O sea, obviamente no ocurría nada espectacular. No había explosión de energía ni apariciones instantáneas, pero poco a poco algo empezaba a cambiar. Pesadillas, sombras en los rincones de las habitaciones, una sensación constante de ser observado. Como si algo que había permanecido encerrado durante mucho tiempo finalmente hubiera encontrado una forma de volver a mirar el mundo. Y aunque muchas de estas historias pueden ser solo leyendas, la demonología antigua siempre repite la misma advertencia. Si un objeto fue creado como prisión espiritual, entonces lo último que alguien debería hacer es intentar abrirlo. Si las historias sobre prisiones demoníacas fueran solo teoría, probablemente habrían quedado olvidadas en viejos manuscritos y ya. Pero lo inquietante es que muchas de estas ideas sobrevivieron durante muchos siglos en forma de advertencia.
Advertencias que aparecen repetidas en distintos textos, en tradiciones e incluso en leyendas locales. La advertencia es siempre la misma. Hay objetos que no deberían ser abiertos. Miren, según algunos estudiosos del ocultismo, el mayor peligro de las prisiones espirituales no era el ritual en sí, sino lo que podía ocurrir mucho tiempo después. Porque los demonólogos que supuestamente creaban estas prisiones sabían algo importante. Ellos podían sellar el objeto, podían protegerlo, podían ocultarlo, pero no podían controlar lo que ocurría cientos de años en el futuro. Con el paso del tiempo, los registros desaparecen, las advertencias se pierden, los símbolos se desgastan. Y lo que alguna vez fue un objeto cuidadosamente sellado, pues termina convertido simplemente en una reliquia antigua. Un objeto extraño encontrado en un ático, una caja sellada descubierta durante una excavación, una figura tallada cubierta de símbolos que nadie reconoce. Y cuando ese objeto aparece en manos de alguien que no conoce su historia, la curiosidad suele hacer lo que siempre hace: empujar a las personas a abrir aquello que no debería permanecer cerrado. Que debería permanecer cerrado. En muchas leyendas relacionadas con el ocultismo aparece un patrón muy curioso, Cuando alguien encuentra uno de estos objetos, casi siempre hay señales previas, pequeños detalles que en retrospectiva pues parecen advertencias. Una sensación incómoda al acercarse. Sueños extraños después de haber tocado el objeto. Una atmósfera pesada en la habitación donde se encuentra. Como si el objeto estuviera cargado con algo que no puede verse, pero sí sentirse. En algunos relatos, las personas encuentran estos artefactos, describen una curiosidad difícil de explicar, digámoslo así. Una especie de impulso persistente. La sensación de que deben abrirlo. Como si algo dentro del objeto estuviera esperando exactamente eso. Y cuando finalmente alguien rompe el sello, lo más inquietante es que muchas historias coinciden en algo. Nada ocurre inmediatamente. No hay una manifestación espectacular. Además, no aparece ninguna figura oscura saliendo del objeto. Al principio todo parece exactamente igual. Pero con el paso de los días comienzan a ocurrir pequeñas cositas, pesadillas recurrentes, accidentitos leves. Da la sensación de que alguien camina por la casa cuando todos están dormidos. Sombras que parecen moverse en al borde de la visión. Objetos que aparecen en lugares donde nadie los dejó. Más, nada lo suficientemente claro como para poder demostrar que algo sobrenatural está ocurriendo. Pero sí lo suficientemente extraño como para hacer que la persona empiece a preguntarse si cometió un error. Miren, algunas historias incluso describen cambios más profundos. Cambios en el comportamiento de quienes abrieron el objeto. Irritabilidad constante, aislamiento, la sensación de estar acompañado incluso cuando están completamente solos. Como si algo invisible hubiera cruzado una frontera y ahora estuviera aprendiendo lentamente cómo moverse en el mundo físico. Pero hay algunos textos, ¿verdad?, donde hay una teoría dentro de la demonología que resulta aún más inquietante. En algunos de esos libros y textos, sugieren que el verdadero propósito de ciertas prisiones no era mantener a la entidad encerrada para siempre, sino mantenerla contenida hasta que alguien rompiera el sello. En otras palabras, la prisión no era final, era una pausa. Una pausa que podía durar décadas, incluso siglos, hasta que alguien, lo suficientemente tonto en algún momento del futuro, encontrara el objeto.
y sin saberlo, pues acababa liberando algo que había esperado durante mucho tiempo. Algo que había permanecido consciente dentro de su prisión, observando. Y cuando finalmente el sello se rompe, la pregunta ya no es si la entidad estaba dentro del objeto. La verdadera pregunta es otra. Si aquello que fue liberado seguirá buscando una nueva prisión, o si tal vez decidiría quedarse. Las historias sobre prisiones demoníacas pueden parecer solo parte del folclore oscuro que rodea al misticismo y a la demonología. Relatos que nacieron en una época donde el mundo estaba lleno de supersticiones, en donde muchas cosas que hoy consideramos imposibles eran tomadas completamente en serio. Pero hay algo curioso cuando uno revisa estos textos antiguos. La idea de encerrar entidades aparece repetida una y otra vez, en diferentes culturas, en distintos manuscritos, en tradiciones que nunca tuvieron contacto entre sí, siempre con la misma advertencia. Miren, hay cosas que no pueden ser destruidas, solo pueden ser contenidas. Y cuando una cultura decide crear una prisión para algo que no puede eliminar, lo hace con una sola esperanza: que nadie jamás la abra. Porque si algo realmente fue encerrado dentro de esos objetos, entonces el paso del tiempo no necesariamente significa que haya desaparecido. Podía seguir ahí, encerrado, esperando a que alguien encuentre la caja, la reliquia, el artefacto sellado que ha permanecido olvidado durante siglos. Y cuando eso ocurre, cuando alguien rompe el sello por curiosidad, por ignorancia o simplemente por accidente, pues tal vez lo único que sucede es que una prisión deja de existir, pero eso no significa que aquello que estaba dentro también haya desaparecido. Porque si las viejas advertencias de los demonólogos tenían algo de verdad, entonces quizás todavía existan objetos en algún lugar del mundo que no fueron creados para ser admirados, ni mucho menos para ser estudiados, ni mucho menos para ser abiertos. Son objetos diseñados, ¿verdad?, para cumplir una sola función: mantener algo encerrado. Y si alguna vez te encuentras con uno de estos objetos, un artefacto antiguo cubierto de símbolos que nadie entiende, o una caja sellada que parece haber sido cerrada con demasiada insistencia, tal vez la pregunta correcta no sea qué hay dentro. Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿por qué alguien hizo todo lo posible por asegurarse de que nadie lo abriera? Miren, y ahora que llegamos al final de esto, hemos escrito más juntos una página más en este diario paranormal. Hasta luego, amigos. Buenas noches.